Hola amigos de YouTube, este 8 de marzo estamos en Vigo para hacer un vídeo debatiendo y preguntando cosas polémicas y incoherencias a feministas. Y estaréis diciendo, pero Kirs, ese tópico ya está un poco quemado, ya hay mucha gente haciendo vídeos de esos. Sí, lo sé, y de hecho ya hice el año pasado un vídeo de esos. Sin embargo, me organicé fatal y bueno, en vez de hacer preguntas ordenadas y debates civilizados, simplemente me puse a gritar como retrasada. Ahí va el vídeo del año pasado. ¡Gatos! ¡Son unos parásitos! ¡Buah! Voy a seguir troleando. ¡Los sindicatos no sirven para nada! ¡Solo para parasitar! Yo creo que sí que tengo idea. Yo creo que sí que tengo idea, en plan, yo sé todos los argumentos que me van a decir y todo, yo también quería esas cosas. Lo que pasa es que pienso diferente y tengo sentido crítico. Pues claro que crea leyes, la ley de violencia de género, que es una ley discriminatoria hacia los hombres y parejas LGBT. No, sí, pero... vale, pues no sigo. Tampoco lo van a hacer, en tal caso llamaría a la policía. A ver, pero... Habéis oído, me acaba de desear la muerte, A precariedade, que é sustancial a maior parte destes traballos, empregadas do fogar, traballadoras de centros da terceira idade, servicio de atención ao domicilio... ¡Vosotros tampoco hacéis nada! Diante desta situación é preciso reforzar os servicios públicos de atención ás persoas. Lo que es preciso es bajar los impuestos y dejar de financiar chiringuitos. Para empresas privadas que priorizan o lucro a costa dos dereitos das traballadoras e da saúde e benestar das persoas. ¡Viva el sector privado! ¡Muerte a lo público! Que unha reforma laboral dun goberno considerado progresista carece... No estoy molestando, estoy haciendo contraactivismo. Pues sabotear esa ideología que no estoy de acuerdo, Vas a sabotear tú solo a otro sitio, pero no vas a nombrar nada aquí, ¿vale? Que si quieres sabotear algo vas a otro sitio, aquí no. Pero es que este sitio es una plaza, o sea, tengo tanto derecho a estar yo aquí como vosotras. Por eso delegación del gobierno, permiso no. ¿Vale? Pero yo estoy andando por aquí, ¿y qué vas a hacer si me quiero quedar aquí gritando? Mira, si quieres algún debate, vas a los debates que tenemos y das a cara ahí y das a batalla ahí. No, es más divertido delante de todo el mundo Claro, para salir en las redes, ¿verdad? No, las redes no, más bien es para... Bueno, como habéis visto en este vídeo... No, espera, ya no solo mi actitud era demasiado tonta de ponerme a gritar a lo loco, sino que incluso se puede decir que daba algo de miedo. Pero esta vez lo hice. Esta vez hice la entrevista bien, de forma organizada, y he hecho las preguntas con respeto y todo. Y puedo decir que en general la gente me ha sorprendido cómo han reaccionado y todo. He intentado entrevistar a un montón de bloques y distintos movimientos con distintas perspectivas, y todos han tenido muy buena recepción y de forma muy inteligente, excepto un sector, las TERF, o de forma políticamente correcta, las feministas radicales abolicionistas del género, que bueno, se han comportado como que cuando fuimos a entrevistarlas, en vez de diálogo, lo que recibimos fue que empujaran a mi novia, que estaba haciendo de cámara. Y por eso no las pudimos grabar, bueno, por eso y porque llegaba tarde, pero ahora tenéis aquí 1 hora de entrevistas de gente inteligente a gente inteligente, y el siguiente vídeo lo subiré otro día. Bueno, ¿qué tal estáis? Muy bien. Vale, vosotros venís a esto, ¿no? Vale, ¿qué opináis de las leyes de Irene Montero, el solo sí así eso? Yo lo que vi es que era un poco liada, lo de que salieron muchos violadores y tal. Sí. No me entero, claro. Y estáis vale. ¿Qué opináis sobre las ayudas, subvenciones y todo que reciben las mujeres solo por ser mujeres en nuestro país y cosas así? Tipo ayudas por autónomos, tener ciertas ayudas en caso de sufrir violencia doméstica o de género que los hombres no pueden acceder. Pues a mí me parece bien siempre que sufran una desigualdad. Claro. Pero, ¿cuál es la desigualdad que creéis que sufren? Violencia, por ejemplo. Pero cualquier persona puede sufrir violencia, ¿no?
Sí, pero violencia solo por ser mujer. Pero, ¿en qué casos creéis que existe violencia hacia las mujeres solo por el hecho de ser mujeres? Violencia doméstica, por ejemplo. Pero, por ejemplo, también en casos de mujeres contra hombres también hay violencia doméstica, aunque no suele acabar en tragedias, porque al tener menos fuerza física en general, pues suele ser menos peligroso y así. Pero también, por ejemplo, en caso de personas homosexuales, lesbianas y así, sí que en parejas suelen tener unos índices de violencia doméstica más grandes. ¿Por qué en el caso de las mujeres creéis que es por ser mujeres? Yo no creo que sea porque sean mujeres, simplemente pues hay gente que está trallada y pues hace ese tipo de cosas. Pueden ser tanto de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, pero suelen ser más de hombres a mujeres porque desde hace años ha habido violencia machista en España y en todo el mundo. Sí, a ver, violencia en la pareja, al igual que cualquier tipo de delito, siempre ha existido, o sea, pero si no crees que es por el hecho de ser mujeres, ¿por qué consideras que esa violencia es machista? Y, por ejemplo, si fuera inversa, ¿no sería por un motivo de...? Bueno, no sé si consideras que siendo inversa, ¿sabes? Es que eso pues, no lo sé, la verdad, porque es que depende mucho de qué tipo de violencia, de cada caso, porque dicen que es por hombre que pega a una mujer por ser mujer, pero a lo mejor es porque tiene problemas. Sí, entonces ¿creéis que el tema de la ley de género y eso debería cambiarse para crear una especie de, ya no solo ley, sino concienciación social en la cual se tome más en serio analizar los tipos de violencia? Porque los medios sí, muchas veces ya cualquier asesinato, cualquier violencia así, normalmente se suele considerar como machista. Y ¿creéis que esto podría hacer que poco a poco, o sea, que esto podría hacer que no se analicen bien las causas de la violencia y entonces se pueda combatir más? Hostias, no estoy grabando. Pero no grabaste nada. No, está grabando, vale. Bueno, a ver, se grabó en el móvil, así que, bueno, habrá partes que tengan el audio mal. ¿No creéis que esto puede hacer que, por ejemplo, la violencia no se tome tan en serio y eso, o sea, o no se pueda analizar bien los causas y eso? Sí, totalmente. Hola. Hola. Estoy haciendo una entrevista así sobre este tema, ¿queréis salir? Vale, voy a guardar este vídeo por si pasa cualquier cosa como... está grabando, vale. Vale, bien. Vale, otra vez el vídeo, vale. Vale, ahora va los audios. Vale, muchas gracias. Ya decía yo que esto iba a pasar. Aguanta. Bueno, ¿qué opináis sobre la ley del solo sí es sí, las consecuencias que tuvo y todo eso? Espera un momento que lo voy a poner a grabar. Sí. Pause. Vale, estamos en los mensajes. Vale, ¿qué opináis de la ley del solo sí? Yo no estoy muy informada sobre ese tema. Ah, vale. ¿Y qué os reúne, qué os motiva para venir aquí todo eso? Pues que yo creo que aún la sociedad sigue siendo un poco machista y aún no conseguimos todo lo que... O sea, aún no está igual en todo. ¿Y en qué cosas crees que las mujeres están discriminadas por el machismo y todo eso? A ver, en general, en plan judicialmente, en las leyes, yo creo que no hay ninguna ley que discrimine a la mujer, pero socialmente sí que seguimos estando discriminadas en el día a día. ¿Qué tipo de cosas del día a día? Pues, a ver, por ejemplo, el hecho de que cosas que para un hombre puede ser completamente normal o para una mujer, si un hombre y una mujer hacen lo mismo, a lo mejor para una mujer se la considera de una forma distinta. Claro. Por ejemplo, un hombre ha salido con muchas tías, pues se le considera una persona completamente increíble, y a una mujer se le considera una puta, o otro tipo de cosas así, que hay una discriminación. Y aparte de eso, ¿alguna cosa más así sabríais? El techo de cristal. ¿Y por qué crees que existe un techo de cristal y eso? Porque... no lo sé. A ver, el techo de cristal depende muchísimo de muchos factores. Por ejemplo, las mujeres se suelen quejar, por ejemplo, en el tema del fútbol, que es un tema muy polémico y conocido, de que las mujeres cobran menos que los hombres, pero porque los hombres Sí. generan más. Exacto. Y eso es algo que no suele entender mucha parte de la población. Igual que los policías deberían cobrar más los hombres porque les más que a las mujeres. ¿Y qué opináis de que, por ejemplo, en países como Holanda o Suecia o Noruega, países que son conocidos por tener mucha conciencia en este tipo de temas, existan un gran porcentaje de mujeres que prefieran
sigan habiendo ciertos porcentajes que prefieran otros tipos de trabajo así. ¿Creéis que eso hace que muchas veces el techo de cristal, este tipo de cosas, sea más una decisión personal que algo social? Sí, ¿Puedes repetir? Perdón. A ver si me tengo apuntado por aquí. Pues, bueno, eso, que por ejemplo en países como Noruega así, existen todavía tendencias distintas en géneros y así, que dependen de las que por ejemplo que las mujeres suelen elegir otras carreras y así, eso, y son países que son conocidos por que suelen ser muy igualitarios en ese sentido. ¿Creéis que eso demuestra que cosas como que haya menos mujeres en puestos de poder y así es debido más a cosas de decisiones personales de las mujeres que algo de la sociedad o el sistema así? A ver, es una decisión personal, pero no tiene que ver con el hecho de que una persona sea mujer. Tú si escoges una carrera, vas a escoger una carrera basándote en lo que tú quieres hacer. Sí, obviamente no siempre es. Sí, pero hay menos mujeres trabajando en el sector de obreros, por ejemplo, porque ninguna mujer se quiere manchar las manos. A ver, también porque muchas veces no se contratan porque como hay que pagar igual y todo, pues no compensa. Claro, no solo también el hecho de las carreras, el hecho de el momento de decidir a quién contratar, también incluye muchísimo los empresarios. Que por ejemplo una mujer es discriminada a la hora de elegir que si para decir si quieren trabajar, por ejemplo, el hecho de dar por hecho que una mujer pues va a tener hijos y entonces pues tú vas a tener que cobrar la baja vas a tener que pagarle la baja de maternidad. Pero ese tipo de bajas las suelen pagar los seguros. ¿Por qué creéis que no hay discriminación en ese sentido? Porque a la hora de tú, por ejemplo, una persona que dirige una empresa, que se le presentan un hombre y una mujer con las mismas capacidades y esa mujer está, por ejemplo, en la edad de los 30 y pocos, que es la edad que se considera normalmente para tener hijos, muchas veces el empresario decide no contratar a esa mujer porque da por hecho que dentro de poco va a tener que tener una baja en su empresa, porque el dinero que le paga no es Pero entonces, pero en plan, si esas cosas lo pagan los seguros así, ¿por qué? O sea, pero ¿qué crees que, por qué crees que pasan las cosas? Me refiero, ¿alguna vez viste un caso o viste algo así? Vale. ¿Cuál es la pregunta? Una cosa, ¿puedes pausar y volver a encender? Es que tengo miedo que se borre el vídeo. ¿Qué opináis sobre las declaraciones de una delegada contra la violencia de género del gobierno de que las mujeres víctimas de violencia de género, violación y todo, que no es ético darles un altavoz o un micrófono? No me acuerdo bien cómo es la frase, la tengo un poco apuntada, pero es poco. ¿Cómo? ¿Que las mujeres Que una delegada del gobierno contra la violencia de género, tras una entrevista de una víctima de agresiones que criticó la ley de los sí, respondió con: no me parece muy ético dar un micrófono a una víctima? ¿Qué opináis de esas declaraciones? Pues mal, Claro. o sea, porque el tema es darle micrófono y darle voz a las víctimas para que puedan contar esa historia Claro. y que se pueda concienciar al resto del mundo para que la gente tenga idea de que estas cosas siguen pasando, porque hay mucha gente que considera que es una pequeña cantidad y la clave está en eso, en darle voz y que se les escuche a las personas que son víctimas. Vale. Por mucho que algunas personas consideren que es un tema tabú. Vale, bueno, voy a guardar esto sobre el audio. Sobre el audio, ¿vale? Porque sigo grabando, porque me encantan todas las respuestas. Vale. ¿Qué opináis de que, a pesar de que en España más del doble de personas en situación de no tener hogar, de estar en la calle, sean varones, existan campañas especializadas en resaltar a los casos de mujeres que pasa eso como si importara más? ¿Qué opináis? Es que yo no sabía. Sí, a ver, es que muchas veces pregunto cosas así muy específicas y a lo mejor me basan en algo Como que... el hecho de que hay hombres y mujeres en la calle y se resalta más el hecho de que hay mujeres en la calle. Sí, eso. A ver, en algunas campañas, a ver, obviamente no todo el mundo pensará así, eso, pero eso. A ver, yo creo que Si están en la misma situación. claro, si están en la misma debería ser situación igual. se debería de dar la misma voz a tanto. Sí, estoy de acuerdo. Más hay más hombres en la calle. Ahora algo así más polémico así. ¿Qué opináis del tema de la ley trans y los casos de menores que por diversas situaciones han quedado, se han confundido algo así y han tenido problemas hormonales o así? ¿Cómo creéis que ese problema se podría organizar mejor? ¿Cuál fue el problema?
Pues casos como el de Susana, una chica que la habían diagnosticado mal por, yo creo que, a ver, yo en mi opinión pues era que los psicólogos en ese momento pues eran muy incompetentes, que la habían diagnosticado mal, la habían diagnosticado disforia de género y así, y ella se había operado el pecho, había tomado hormonas y todo, y luego se arrepintió. ¿Cómo creéis que se podrían organizar mejor este tipo de casos con el tema de la ley trans y todo? Bueno, la ley trans yo considero que es algo a lo que se le debería de dar bastante más importancia de la que tiene, y que yo pues no soy una persona trans, pero sé que las personas trans pues son personas que es un proceso muy largo. Por ejemplo, yo conozco a una niña, que es trans y lo descubrió cuando era muy pequeña, y pues a los 7 años o así ya empezó a tomar hormonas y a cambiar, y nunca se arrepintió, pero porque tuvo muchísima ayuda, y es algo que se necesita concienciar más, y también por ejemplo en los colegios y tal, que yo creo que también puede influir mucho el hecho de que una persona se pueda meter contigo por el hecho de que eres trans y tal. Sí, yo creo que deberían tener más ayuda, poner psicólogos en los colegios y así sería muy buena idea también. Sí, porque muchas personas no saben que, por ejemplo, tú a lo mejor te estás sintiendo así y no sabes que puede existir esa posibilidad de que tú estés mal con tu cuerpo, y que puede llegar a la posibilidad de que eres trans. Vale, y otra pregunta, ¿qué opináis de cosas como subvenciones específicas para mujeres en trabajos y así, becas específicas para Universidad de Mujeres? ¿Creéis que es una especie de discriminación hacia los hombres o algo así? ¿En qué caso? Claro. Pues a ver, tengo aquí unas cosas que, hay aquí una página que, yo estuve buscando algunas estadísticas, pero de esto en general aparece una página, pero bueno, habría que rebuscar en la página, que es una página que recopila este tipo de cosas, que no puse las estadísticas. Aquí lo que están aquí, hostia, qué coñazo así con la lluvia. Aquí. Oh, gracias, deben estar las estadísticas. Ay, muchas gracias. Nada. Aquí las estadísticas, justo. Qué coincidencia, es un Deus Ex Machina de esos. Sí, por ejemplo, en esta página Los Mundos de Grisa y así, pues recopilan este tipo de cosas. Por ejemplo, universidades, que suele ser caso específico, no suele ser algo generalizado, pero por ejemplo, en Valencia una vez hubo unas ayudas para sacarse carnet de conducir que solo se aplicaban a mujeres. En algunas universidades, no sé si en Madrid o algo así, ahora no sé decir específicamente, pero también hubo casos de becas que eran para mujeres y así. ¿Qué opináis sobre ese tipo de beneficios? Bueno, yo creo que para opinar sobre ese tema pues se debería tener en cuenta la situación en la que estaban las mujeres y los hombres, y no el simple hecho de centrarse de que era mujer o de que era hombre, porque a lo mejor hay cosas detrás que es la razón por la cual le dieron esas becas o le dieron esas ayudas. Sí, según lo que yo vi, ahora no te sabría decir así a ciencia cierta, pero según lo que yo vi eran simplemente ayudas que era pues para las mujeres en general, que tipo cualquier mujer las podía solicitar por el hecho de ser mujer, o sea, era como una ayuda justificada con el tema de que si el feminismo, que si tal, ¿sabes? Entonces es una desigualdad. Sí, claro. Eso me parece mal. Claro, entonces, sí, mucho hablamos de igualdad, pero luego se hace lo contrario. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues una entrevista interesante, si queréis decir algo así. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vale, bueno, si tal hago más preguntas luego, que, voy a buscar para tener mucha gente en el vídeo, ¿sabes? Vale. A ver, si alguien quiere que pixele la cara o algo, no hay problema. Vale, genial. En TikTok creo que también, pero en cortos así, porque no se puede subir vídeos tan largos, así, escenas así. Yo te sigo en TikTok. Ah, gracias. Vale, muchas gracias por ayudarme a grabar. Nada. Otra pregunta, sí, era algo que bueno, es muy ante... Bueno, sí, una buena respuesta. Veamos, ¿qué opinas de las leyes? ¿Puedes agarrarlo? Que llevo 5 minutos agarrándolo. ¿Está grabando otra vez? Sí. Ay, déjame ver. Bueno, ¿qué os motiva a venir aquí? Porque espera un momento, tiempo. 3, 2, a ver qué... Vale, ahora, bueno, ¿qué os motiva a venir aquí a manifestaros y eso? Pues queremos un mundo feminista. ¿Y qué creéis que sería un mundo feminista? Donde no haya mujeres que sean maltratadas, abusadas o violadas. Pero... pero es que siempre va a haber una mínima cantidad de gente que cometa delitos, es muy difícil controlar los delitos y eso. Pero no hay una violencia sistemática hacia un grupo concreto de personas. ¿Y por qué creéis que ese tipo de delitos son sistemáticos?
Pues porque llevan siendo así durante muchísimos años y eso siempre queda en la conciencia. Pero los delitos llevan existiendo desde siempre, porque, o sea, en general, ¿sabes? Tipo robos, asesinatos, violaciones, en general. Es como un robo que una violación. Y A ver, sí, a ver, obviamente es un... mujeres que a hombres. Por eso queremos cambiar. Sí, ¿y qué opináis de delitos en los que los hombres suelen ser más, suelen tener más probabilidad de ser víctimas, tipo agresiones y agresiones así? Por ejemplo, en México, a ver, no sé la estadística en España, pero en México tipo hay como de cada 9 asesinatos así por motivos de drogas, pandilleros y cosas así, suelen ser de hombres a hombres, o sea... Ya, pero creo Eso es otra reivindicación. efectivamente. Sí, Y igual de la lucha importante. no estamos en México, me refiero, estamos luchando tanto por eso. Sí. A ver, un ejemplo, pero ¿por qué creéis que ese tipo de delitos... es que no sé explicarme, ese tipo de delitos son, ¿cómo se dice? Tipo especiales, si no se deberían interpretar como cualquier otro delito o algo así. ¿Es de violencia de género? Sí, importan. Pero claro, es una violencia distinta, no se de género. Sí, pero ¿qué definís como violencia de género? Pues una violencia sistemática de hombres a mujeres que viene dada pues por un sentimiento de superioridad, supongo. ¿Y de dónde sacáis los datos de que ese tipo de agresiones, delitos y así son motivados por un sentimiento de superioridad? No es que los metamos en la cabeza de los violadores para saberlo, pero lleva toda la vida habiendo un sistema en el que constantemente los hombres ejercen su fuerza contra las mujeres, tanto en la pareja como en la familia. Se ataque a una persona por el simple hecho de ser mujer. Pero ¿por qué creéis? ¿Inferiores o débiles o...? Depende. Pero ¿por qué creéis que existió siempre un sistema en ese sentido? O sea, por ejemplo, por lo que se ve históricamente, normalmente las creencias así sexistas normalmente lo que hacen es, lo que hacían en el pasado era pues poner a las mujeres como seres que necesitan una protección especial o un respeto así especial por su debilidad y así, ¿sabes? O sea, No es, o sea, más bien se ven como un objeto que hay que cuidar como si fuese una mascota. ¿y por qué creéis que se han visto como un objeto históricamente? Pues por el patriarcado que ha hecho. Era considerada la más débil y entonces siempre ha sido tratada como un objeto y no Eso ya como una viene muy persona. atrás. ¿Y por qué? ¿Y qué opináis de que históricamente en este tipo de sociedades machistas y así los hombres suelen incluso en algunos países hoy en día suelen tener una obligación de ir a la guerra y así, y las mujeres una protección especial, tipo en ese sentido? Pero no es protección especial, es considerarlas débiles y por eso no mandarlas a la guerra, no se tiene la protección. Que las mujeres Pero al fin y al cabo se considere es algo, o sea, no ser obligada a morirse es algo positivo en el fondo, ¿no? es que las guerras son algo negativo, pero no Sí, así. a ver, sí, eso sí, pero Los hombres están obligados a ir a la guerra porque se considera que las mujeres son débiles, entonces no son las que están obligadas. Pero eso también es machismo al fin y al cabo. Yo estoy en contra de que obliguen a cualquier persona. sí, a ver, eso sí. Pero obviamente yo no voy a reivindicar que a las mujeres se les obligue también. A ver, obvio, a ver, obvio, a ver, eso es obvio, o sea, el punto es ese, si ese tipo de ideas machistas lo que hacen es poner a los hombres en situaciones de peligro o incluso de desechabilidad, pues, o sea, no se podría decir que históricamente eso ya ha sido algo negativo para las mujeres, al menos en no todos los campos. Claro, en ese sentido es una parte del machismo que perjudica a los hombres, está claro. Entonces, ¿hoy en día creéis que sigue existiendo un patriarcado, al menos en Occidente y así? Sí, y aquí también. ¿Y en qué sentido creéis que España es un patriarcado? En el sentido de que sigue existiendo la violencia de género, tanto en la familia como en la pareja, como con gente desconocida. Pero también existe violencia de mujeres contra hombres, de padres contra hijos, hijos contra padres, de personas... Es menor y que al final hay un porcentaje muchísimo más alto de la violencia de hombres hacia mujeres. Bueno, en realidad se hicieron varios estudios y varias estadísticas, de hecho tengo por aquí una página, lo que pasa es que está todo revuelto, donde se mostraba que cosas como agresiones y así suelen ser igual de comunes en ambos. Lo que pasa es que como los hombres tienen más fuerza, normalmente cuando hay una situación de ese estilo, pues suele llegar, no es que suela, sino que es más probable que llegue a situaciones de muerte y así. Es violencia por el simple hecho de que la gente es agresiva y otra cosa es violencia hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y considerarlas débiles. Sí, pero es el punto de antes. No tiene que ver, son violencias diferentes. Claro. Aquí estamos luchando porque la violencia de género se acabe. Pero es el punto de antes, ¿cómo demostráis que ese tipo de casos se dan por ese tipo de pensamientos? Estadísticas con datos, no nos estamos inventando, no estamos locos. ¿Y qué estadísticas y datos tenéis de las motivaciones de los delincuentes y eso? Los datos, realmente constantemente hay noticias todos los días. Sí, a ver, también. La realidad. Sí, a ver, también en plan, también hay todo tipo de casos, delitos y sí que son las noticias. A ver, normalmente
si te fijas las noticias en esos casos, pues normalmente lo que hacen es como decir, ya, lo que dicen las noticias es por violencia de género o algo así, pero luego se analiza con calma el caso y a lo mejor puede ser por cualquier otro motivo, que a ver, obviamente ningún motivo justifica agredir a una persona, a ver, no me saquéis que nadie me saque contextos pues, pero eso, o sea, que normalmente las noticias lo que hacen es justo mostrar esto como si fuera una problemática con ese tipo de especialidad, cuando ese tipo de violencia doméstica pasa en cualquier caso. Incluso, por ejemplo, hay casos de, por ejemplo, en caso de personas homosexuales, tipo, bueno, homosexuales, que luego puede haber alguien que sea bisexual o así, a ver, no voy a hablar de forma prácticamente correcta, por ejemplo, lesbianas y así, y gays y así, que normalmente suelen ser aún más altas que de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, ¿sabes? Sí, sí, obvio. Sí, no me refiero a agresiones por la calle, por eso me refiero a agresiones entre parejas, ¿sabes? Tipo, por ejemplo, en el caso de lesbianas, las agresiones entre ellas pues suelen ser incluso superiores. O sea que el problema de violencia doméstica es más amplio en todos sentidos, no solo... Violencia doméstica, no violencia machista. Sí, ahí está el caso, pero... Si tú te peleas con tu pareja y le pegas o la matas o cualquier cosa, no es un caso de violencia doméstica. Sí, a ver, ese es mi punto, pero... Sí, pero ¿cómo se sabe cuando alguien... Pero el punto era ese, ¿cómo se sabe cuando alguien que está haciendo violencia contra una mujer? Porque normalmente cuando salen las noticias todo siempre se muestra como de género, y como un discurso hostia puta el viento. Y yo creo que... Bueno, chao. Empiezo a grabar, vale, bueno, primero, vale, ¿tienes ahí preparado todo para grabar, no? Sí, claro. Vale, ve dándole, voy a ponerme esto para hacer la publicidad. Vale, perdón por hacer esperar, es que, bueno, se me olvidó y todo. Vale, bueno, ¿qué os motiva a venir aquí a manifestaros y eso? No sé, apoyar un movimiento general. ¿Y qué opináis de este movimiento? ¿Estáis de acuerdo con las posturas que suelen tener así? A ver, depende de qué persona, sé que depende do entorno. Sí, que hai muchos divisiones así. Sí, hai moita xente que é bastante tonta. Ya. No sé. ¿Qué opináis bueno, hice una pregunta para unos del GER, pero resulta que supuestamente iban a estar en el Urzaiz, pero lo vi en una noticia seguramente. Bueno, pero bueno, yo básicamente pregunto por curiosidad, básicamente para... Bueno, el GER, unos movimientos que, bueno, supuestamente organizar, pero lo vi mal o algo así, hicieron una campaña diciendo que el sistema educativo era patriarcal y que discriminaba sistemáticamente a las mujeres. ¿Y qué opináis de ese tipo de declaraciones cuando la mayor parte del fracaso escolar es masculino y así? Cuando la mayor parte? Del fracaso escolar es de chicos y así. Vale, eu sí penso que o sistema educativo está deseñado para os homes, principalmente xa se pode ver en como están deseñados os patios das escolas. En que sentido? No sentido de que, a ver, o dos deportes, eu non digo que sexa nin para homes nin para mulleres, pero en xeral o ámbito do fútbol sí que é un ámbito moi masculinizado e a maioría de patios das escolas teñen un espazo enorme con campo de fútbol e un espazo pequeno para xente que non quere. A ver, yo no sé tu escuela, pero en la mía pues tipo era el campo de fútbol, pues era como la mitad de, bueno, la mitad no, era un tercio o menos del patio, y también, bueno, a ver, yo creo que tiene ese tipo de patios porque luego los usan para cosas de educación física y así, pero, o sea, los usan para educación física y así, pero luego pues, ¿cómo se dice? O sea, luego los chavales pues lo usan para otros deportes y así, a veces lo usan para baloncesto y así, o sea, a ver, yo no sé tu caso, pero por ejemplo en mi caso pues a veces usaban el campo de fútbol para fútbol y normalmente cuando al fútbol pues solo jugaban chicos, pero a veces cuando sí, también había chicos que jugaban y todo, pero a veces por ejemplo en el tema del baloncesto así solía ser más mixto y así. A ver, no, del sitio, así, pero... no meu caso no, iso xa depende da experiencia. Pero aparte de ese tipo de los patios y así, ¿qué más? ¿Piensas que hay alguna otra razón por la que el sistema educativo está diseñado para los hombres? Sobre todo cuando no solo hay más fracaso escolar en chicos que en chicas, creo que tenía por ahí las estadísticas, pero está todo arrugado, después y tal lo vemos con calma. Pero bueno, es el INE, o sea, tú buscas Google INE así, pero creo que era como el doble o el triple de fracaso escolar, no, era solo el doble de fracaso escolar masculino que femenino, y eso sumado que en la mayoría de colegios pues se dan un montón de propaganda feminista y así, ¿por qué creéis que hay como una patriarcalización de eso? Sobre os porcentaxes,
eu recoñezo que non o sei, pero, por exemplo, sobre o sistema educativo, no ámbito do temario, igual en todo o curso estudamos a 3 mulleres, tanto en arte como en historia, como en calquera asignatura, iso é no ámbito de estudos, non estudamos a prácticamente ningún hombre. A ver, yo por lo que recuerde, que hace como 4 años que no estoy en la ESO, pero tipo, había como trabajos intentando seguido recalcar el tema de las mujeres y así. A ver, también es porque históricamente, por diversos motivos, muchas veces pues por social o cosas así, pues tampoco hubo tantas mujeres así, pero estudiar yo creo que se estudian. A ver, hubo muchas, sí, pero no tan... Sí. Arte y sí, a ver, claro, pintores sí. que en realidad las cosas las hacían sus mujeres, lo que pasa es que solo damos a los hombres. Moitas veces en arte o que damos das mulleres é sobre a súa vida sen ter en conta nada da súa produción artística, cando sí que hai un montón. Iso depende de como están orientados os temarios e como orienten os profesores a súa materia, porque non significa que non haya mulleres nin tal, é o feito de que por fomentar o coñecemento de mulleres de mulleres históricas e tal, sí que se fan algúns traballos en específico, pero eu o que penso é que iso é discriminación positiva, é dicir, debemos estudialos por igual segundo a súa relevancia histórica, tanto a homes como a mulleres. Non debemos facer un traballo sobre mulleres porque simplemente sexa... Sí, estoy de acuerdo. Y tengo aquí un montón de preguntas, pero está todo arrugado por la lluvia y por que me hicieron una bolsa de plástico y todo. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de...? Vale, esto lo decía antes, pero... Vale, uy, oh mierda. Pues... Bueno, ¿queréis decir algo así? Es que no se me ocurre eso. No sé. Vale. ¿Qué opináis de que, por ejemplo, programas de televisión así normalmente o sea, eso es un caso que, a ver, pasa a veces que, por ejemplo, desde las instituciones, los medios y todo, hay programas donde, o medios así que normalmente, y los políticos así, bueno, voy a volver a reformular la pregunta porque estoy hablando de una cosa que es específica en varios casos y lo estoy poniendo general así, entonces no se entiende la pregunta. Vale, por ejemplo, había un programa en 4 que es el de Todo es Mentira y en un capítulo pues hablaron sobre cosas de feminismo y así, ¿no? Y aparecían como varias señoras diciendo no, es que la culpa de que ha aumentado la violencia de género es de la gente que dice que la violencia de género debería tratarse de otras formas y no eso, y todos son los culpables. ¿Qué opináis de que muchas feministas tengan esa actitud hacia gente que no piensa como ellas, pero que luego cuando se habla de casos de violación así normalmente muestran a los delincuentes como víctimas de la sociedad que necesitan una rehabilitación? Una pregunta complicada. Sí, es que a ver, cojo cosas muy específicas que a lo mejor las dijo una, pero no la comparto, ¿sabes? O sea... Que ela que dixe que non entendí ben a pregunta. Vale, había un programa de 4 en Todo es Mentira donde aparecían varias señoras y Risto Mejide hablando sobre hablando y culpando a la gente que no está de acuerdo con el feminismo, que no está de acuerdo con este tipo de ideologías y todo, culpándonos de un aumento que hubo en unos meses sobre la violencia machista en un año respecto a otro. Bueno, violencia machista yo considero que es violencia doméstica y que la mayoría de casos no se motiva por ese tipo de cosas. Eso, y culpándonos diciendo que no, es que nos odian es que ahora aumentan los delitos de odio, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, cuando se habla también cuando hablan de violadores, agresores así, normalmente les muestran como unas víctimas de la sociedad que lo que hay que hacer es rehabilitarlos mientras se demoniza a gente que lo único que hace es tener otras ideas. ¿Qué opinas de esa actitud por parte de ciertos sectores del feminismo institucional? Está grabando, ¿no? Vale. Vale, las preguntas son un poco largas. Sí, creo que cuando escribió las preguntas hice un poco preguntas en plan preguntas tipo más que una pregunta, una especie de inicio de debate, ¿sabes? O sea, preguntas como un poco capciosas. O de que pensamos de que hai xente que di que... Sí, ese tipo de actitudes, sí, eso. A ver, a violencia machista sempre estivo, só que nos últimos anos é máis denunciada.
¿Y por qué consideráis que la violencia en ámbitos de pareja contra las mujeres se debe considerar como algo machista? ¿No creéis que a lo mejor hay muchos más factores o algo así? Que no digo factores en el sentido de justificación, sino en el sentido de orígenes de la violencia. Sí, o sea, hay un montón de casos de violencia en parella, que a violencia en parella son os casos máis difíciles de detectar os motivos, porque é como unha situación máis interna. Pero vamos a ver, na maioría dos casos sí que é por violencia machista, porque se pode ver nas estadísticas que non é por calquer motivo. ¿Y qué estadísticas o investigaciones sobre el comportamiento de los delincuentes demuestran que la mayoría de casos es motivado por el machismo? ¿Cómo? ¿Qué estadísticas e investigaciones psicológicas o de cualquier índole de los delincuentes que han cometido, de la psique y comportamientos de los delincuentes, crees que demuestran que este tipo de violencia se ha cometido por la mera idea de creerse superiores o algo así? O sea, ¿qué estadísticas demuestran lo que acabas de decir, de que la violencia en pareja hacia mujeres suele ser motivada por el machismo? ¿Estadísticas o encuestas? ¿Encuestas en qué sentido? O sea... No sé, es que... estadísticas, a ver, estadísticas de, por ejemplo, tipo, a ver, tipo psicólogos o algo así que, o interrogatorios a los delincuentes y que los delincuentes o lo han emitido o hayan dado indicios, o etcétera. A ese tipo de cosas me refiero, ¿no? O porque puede ser cualquier otra prueba, ¿sabes? A ver, é que as persoas que é unha pregunta complicada, a ver, as persoas que están en casos de violencias machistas, eu non penso que esas persoas se consideren que iso é un acto de violencia machista, porque non creo que consideren que está motivado por iso, porque é como, non sei, unha construcción que vai moito máis desde abaixo. Pero entonces, ¿por qué creéis que están motivados por eso? O sea... Me da vergüenza. O feito de que sexa un patrón de que os homes acosen a mulleres. Pode haber casos de ambas partes, pero é que é moito máis minoritario de mulleres a hombres. En casos de violencia, en casos de asesinatos, sí, la mayoría son de hombres a mujeres, pero en casos de violencia de todos tipos, tanto psicológica como violencia física y todo, normalmente lo que se ve es que en parejas heterosexuales, o bueno, que a lo mejor uno puede ser bisexual, voy a hablar de forma políticamente correcta, en parejas de hombres y mujeres, normalmente los casos de agresiones así suelen ser muy similares. Lo que pasa es que normalmente cuando lo hace una mujer, al normalmente tener menos fuerza, no se suele tomar tan en serio, y también por motivos sociales o algo así, y además no suele llegar a cosas serias tipo asesinatos, palizas y cosas así, porque no suelen tener la capacidad. Pero normalmente cuando se analiza las estadísticas, creo que no sé en España, pero esas estadísticas que estoy citando son de Estados Unidos, luego si queréis las revisamos en los papeles largos que tengo, lo que demuestran es que en casos de mujeres a hombres, incluso hay ocasiones en las que son superiores, no sé en qué país o algo así, que tipo un 60-40 de mujeres a hombres, pero que normalmente no suele ir tan lejos porque pues o no tienen tanta fuerza o eso. Y luego en casos de parejas de gays y lesbianas suele ser mucho más superior que en parejas heterosexuales. Por ejemplo, no sé si son Estados Unidos o de España, tengo que mirar las estadísticas y todo porque tengo ahí la página de las estadísticas, pero por ejemplo en caso de personas de gays, el 30% admiten haber sufrido algún tipo de violencia en pareja, y en el caso de lesbianas no sé cuánto, pero estadísticas se dispara muchísimo y son de las que tienen más estadísticas. Esto no demostraría que ese tipo de violencias domésticas se deberían abordar desde distintas perspectivas y no simplemente quedarnos con la idea de que es machismo, porque al final eso perjudica investigar los orígenes de la violencia y por tanto combatirlos. Vale, perdón por liarme tanto. Que más preguntas moi longas. A ver, eu non coñezo a ningunha muller que nunca na súa vida sufrira algún tipo de abuso, xa fora en parella, sexual, pola rúa, etc. Eu coñezo un montón de homes que non. Tamén coñezo homes que sí, pero non coñezo personalmente, non coñezo. Sí, también, según la misma página donde saqué las estadísticas,
que bueno, no es que solo sea una página en La Fuente, sino que esa página es un recopilatorio, es un blog que recopila un montón de fuentes sobre ese estilo. En España no sé, pero por ejemplo en Estados Unidos se hizo una estadística y el 60% de los hombres admiten que en algún momento de su vida, en algún punto, han sido coaccionados, tanto verbal como físicamente, para tener relaciones con alguna chica o con algún, y bueno, no, y que creo que no sé si era un poco menor o un poco mayor, pero estaba al menos en Estados Unidos, ¿sabes? ¿Qué opináis? Sí, eu penso que eses casos son igual de graves que os casos de acoso de homes a mulleres. E penso que tamén o feito de que estén tan invisibilizados é froito do machismo de esconder emocións para os Pero, homes. ¿por qué se considera que los problemas relacionados a los hombres, machismo, se consideran machismo como si les beneficiara a ellos, y al final, si nos ponemos a enumerar la mayoría de este tipo de problemáticas sociales relacionadas con el sexismo hacia los hombres, normalmente lo que hacen es perjudicarlos a ellos, al menos no sé en otras épocas, pero al menos en épocas, ya no la actual, porque la actual ya hay más concienciación sobre eso y así, pero por ejemplo, obligaciones de ir a la guerra, el hecho de aguantarse las emociones o que si una chica les pegue no poder decirlo porque jajaja, ¿sabes? Que a ver, que ese tipo de cosas, al menos en las sociedades más así, más progresistas, por así decirlo, pues ya la gente pues no piensa así tanto, pero es que incluso cuando se habla de... Pero es que ese tipo de cosas, históricamente, los hombres suelen tenerlo más duro, bueno, al menos en la historia reciente, en las otras épocas. Y por ejemplo, ahora lo que se ve es que actualmente, hace unos años sacaron un documental llamado Silenciados que habla de esas cosas, e incluso los propios movimientos feministas, no digo todos porque es un movimiento muy amplio y por lo tanto tiene mucha diversidad, y por lo que veo pues no todo el mundo piensa así, por ejemplo tú no piensas así, y eso, entonces pues hicieron como campaña para boicotearlo, argumentando que hablar ese tipo de temas invisibiliza la violencia contra las mujeres. Y entonces el caso es, si independientemente de que el motivo sexismo o algo así, ¿por qué se enfoca por qué nuestra sociedad y los medios y así enfocan cuando hay un problema así en las mujeres? Por ejemplo, cuando hay un problema de los vagabundos, que el doble de vagabundos son hombres, o el fracaso escolar el doble son chicos o algo así. Bueno, no sé si es el doble en fracaso escolar, lo estoy confundiendo porque sacan las estadísticas a la vez, entonces a lo mejor se mezcló la mente, pero bueno, en ambos casos son superiores, luego reviso las estadísticas. Y eso, ¿por qué se considera que en esos casos no ¿por qué la sociedad, los medios y todo enfocan más estos problemas a nivel femenino que a nivel masculino? Así, ¿no sería también un gesto de que a lo mejor quienes están oprimidos son los hombres y así? A ver, eu non dixen en ningún momento. No, a ver, yo estoy iniciando debates, no estoy metiendo por la boca de nadie, o sea. Non, pero digo que eu non digo que os homes non se xan oprimidos co machismo, pero eu digo que aínda que os homes teñan moitas desvantaxes como ir á guerra contra as súas emocións e demais, as mulleres teñen moitas desventaxes como o teido de cristal, a brecha salarial, ser asasinadas todos os días, sufrir, xa non falo de España, falo a nivel global, sufrir mutilación genital, de moitos países non teñen aínda en plan permiso de votar nin de conducir e así, por exemplo, no ámbito da guerra sí, pode ser asociar as mulleres ao ámbito non remunerado, dicir, ao traballo de casa e demais, pode provocar algún tipo de desvantaxes cara aos homes, como por exemplo ir á guerra, ou que en moitos casos non lles deran a custodia, pero en casos de estar en... perdón, sigue. Pero o mesmo feito de asocialas ao traballo non remunerado facía que elas nas guerras quedasen en casa, e o bando contrario pois moitas veces atacaban a casa, violaban as mulleres, que nas guerras falase pouquísimo da situación das mulleres na guerra, que é unha situación moi deplorable, e así. Sí, sobre lo de la... A ver, sí, sobre lo de que en ciertos países sí que hay una discriminación a las mujeres, pues a ver, eso es obvio, así. Pero, por ejemplo, sobre la mutilación también hay casos en países ya primermundistas como Estados Unidos, donde yo no digo que las circuncisiones sean más peligrosas que la ablación, pero, por ejemplo, en casos de Estados Unidos, hacer circuncisiones y ese tipo de operaciones sin necesidad médica es algo muy normalizado, ¿no? Y entonces, cada año, solo en Estados Unidos hay como 500 casos de bebés que mueren por eso. Y no hay tanta gente que hable de eso. Y luego también, por ejemplo, bueno, ahora no sé, bueno, no me acuerdo todo lo que dijiste, pero por ejemplo, y en el tema de
lo de quedarse en casa y eso. Una cosa. Pasamos un momento el vídeo y lo reiniciamos, que tengo miedo que se pierda algo. Y pues eso, en el caso de... es que ya no me acuerdo de qué habíamos hablado. No sé, el paraguas. En este tipo de casos o así... ¿me puedes resumir lo que habías dicho? Es que me perdí un poco. La guerra, violación... Sí, por ejemplo, en el tema de asesinatos y así, incluso en países así más atrasados, por así decirlo, tipo, normalmente la mayoría de víctimas de asesinatos por delitos violentos o algo así suelen ser, a ver, no sé en todos, pero por ejemplo en México, 9 de cada 10 asesinatos así, pues suelen ser de hombres contra hombres o así. También hay casos de, asesinatos de mujeres contra hombres y de hombres contra mujeres, pero normalmente en lo general las víctimas de este tipo de delitos violentos suelen ser hombres. ¿Y qué más iba a decir? ¿Qué era el otro? Pues no me acuerdo. Yo quería decir que lo que dijiste antes de que los hombres tienen peores notas académicas, ¿no? Sí. Pues que sí, las mujeres tienen mejores resultados y hacen, estudian más carreras, pero en cambio en los puestos directivos más altos acaban siendo todo hombres. Pero ¿no creéis que eso a lo mejor es por una decisión personal de una amplia mayoría de mujeres? Por ejemplo, yo en las estadísticas que estuve recopilando había una que hizo una empresa llamada Justo en España, que os digo la verdad, no sé de qué es, que hizo una serie de investigaciones sobre cuando ofrecen puestos a mujeres, y normalmente lo que pasa es que las mujeres muchas veces incluso le ofrecen más puestos, pero a veces incluso lo suelen rechazar porque priorizan otras cosas. Incluso en países como Holanda o así, ese tipo de supuesto techo de cristal, que son países que supuestamente o que nosotros entendemos como muy avanzados en ese sentido, que bueno, como todos los países luego tienen sus cosas, ya no son, bueno, eso es otro tema, pero el caso es que en ese tipo de sitios, ¿cómo se dice? En plan, incluso se ve que incluso en países más avanzados en ese sentido, incluso se ve que ese tipo de brechas y así suele ser más alta, pero es porque las propias mujeres suelen decidirlo, que eso no significa que todas las mujeres tomen las mismas decisiones, pero hay una tendencia más alta. Eso no se deberá, que a lo mejor hay como ciertos factores de personalidad o algo así, que pueden ser influenciados por el sexo biológico así, y que, aunque obviamente no sean una cosa que siempre pasa en plan a rajatabla, sino que suele ser lo que hace que no haya tantas mujeres en puestos directivos, sino pues suelen ser por decisiones personales y no por una imposición. A personalidade non se condiciona polo sexo biolóxico. Eu non penso que o feito de que non coñezo a encosta de que sexan elas a que o rechazan, pero de todas formas eu penso que no caso de rechazalo non é unha decisión personal para nada e que están moi condicionadas polo sistema no que foron educados. ¿Y en qué sentido las condicionan? O sea... perdón. Que además desde pequeñas nos incultan que las mujeres no servimos para mandar ni para estar en puestos altos y que los hombres siempre tienen que ser los que están ahí mandando al resto. Pero yo por lo que veo en colegios, en instituciones y todo, lo que se dice es justo lo contrario, o sea que todos somos iguales y así, o sea, es no sé casos particulares, pero por lo general lo que dicen los padres, lo que dicen todo es, pues eso, que todos tenemos que estudiar para llegar lejos y así, independientemente, habrá algún caso así, pero yo por lo que veo y por lo que se ve en los medios y así, lo que es este tipo de ideas, tipo las mujeres no sirven para una cosa u otra, pues suelen ser socialmente rechazadas, tipo desde los medios, desde la propia política, desde la propia política, en el colegio, ¿sabes? O sea, ese tipo de ideas no suelen ser bien vistas, o sea, suele enseñarse todo lo contrario. A ver, no sé si habrá algún caso personal de alguien que se ha rayado de la cabeza y esas cosas, o no sé hasta qué punto, pues a lo mejor es un problema que, ¿sabes? O sea, Pero eso lo llevan haciendo desde hace un año, 2, como mucho. A ver, yo hace 4 años que no estoy en el instituto, y todo el instituto, incluso la primaria, pues yo es lo que veía, o sea... Además es son unos derechos falsos porque que nos colexios sí que din moitas frases de todos somos iguais, tedes que estudar para chegar tal, pero despois as nenas, imagínate, están dirixindo calquera cousa, elas son unhas mandonas, eles teñen alma de líder, chegan a casa e que ven películas de Disney,
hay un montón de factores en los que nos incluyen. A ver, yo creo que las películas son más de los 90 y tampoco, o sea, tipo que ya, ¿sabes? Incluso en esa época, tipo, intentaban poner ahí, bueno, pues así personajes femeninos fuertes y todo. Lo que pasa es que, o sea, tipo, bueno, a ver, sigue, perdón, es que me estoy un poco... Que os valores son inculcados indirectamente, evidentemente, a non ser en casos particulares, a estas alturas non sei o dicir de forma xeral que as mulleres non servimos para nada, que non podemos dirixir os postos altos, que tal, pero son pequenos comentarios que van formando unha ideoloxía xeral, e iso son feitos, vamos a ver. Pero también hay casos tipo de estereotipos que se repiten en muchos esquemas, pero que estadísticamente, que mucha gente dice estereotipos a la gente, pero que estadísticamente supuestamente no se ven reflejados. Porque en este caso, o sea, y sobre todo en la actualidad, pues sí, hay películas de niños que a lo mejor pues podemos decir que pues eran de otra época, tenían ciertos arquetipos que bueno, yo creo que eso, en mi opinión, creo que esos arquetipos pues los ponían porque era lo que los niños buscaban, ya no porque les inculcaran, sino porque era lo que les gustaba ver a los niños, y pues hay eso, pero bueno, eso es una opinión, eso es algo. A ver, y lo que decías antes de la personalidad que está condicionada y todo, a ver, yo no creo que la personalidad esté como condicionada en plan de uno nace así, entonces siempre va a pensar así, sino que hay ciertas tendencias que suelen pasar y que suelen ser motivadas por cosas biológicas, neuroquímicas, así, que obviamente no pasan en todos los casos y obviamente no es siempre igual, pero hay como, y obviamente pues hay gente que a lo mejor no tiene ninguna tendencias y no se identifica ni como trans ni nada, y pues y todo bien, y eso, o sea, el caso es que tipo que sabes, no sé explicarme, pero eso, o sea, que hay como unas ciertas tendencias y así. El caso, bueno, es mi opinión, pero el punto al que quería llegar era que, por ejemplo, ahora los dibujos animados así es como, a ver, tampoco es que tengan ese tipo de arquetipos, de hecho ya lo suelen incluso evitar y así, pero ¿por qué ese tipo de mensajes subliminales, por así decirlo, tienen tanto impacto en la sociedad, y luego otro tipo de estereotipos que a lo mejor se muestran más abiertamente como chistes o como esquemas de al crear personajes o así, no hace que la gente los interiorice tanto como esto? Porque os debuxos, as series e os medios de comunicación en xeral é o que lles entra polos ollos aos nenos dende fai un montón de anos. Os nenos non van a ver contenido para adultos, e ti cando formas a túa personalidade e cando eres un neno na primeira adolescencia. Ti cando eres adulto sí podes cambiar a túa opinión, pero é moi difícil, todo depende da educación. No, a ver, yo digo que ya desde hace muchos años, ya en dibujos y así, pues ese tipo de arquetipos de personaje y así, o se intentan esquivar o intentan meter nuevos arquetipos de personaje, incluso a veces arquetipos de personaje que incluso parecen que incluso están, yo no diría forzados, sino que a veces se repiten mucho, tipo, y que incluso parece que están mal a ver, no, bueno, eso es otro tema, que es tipo que a veces son un poco flojos los guionistas al meter personajes así, pero bueno, el caso es que lo que se ve es que ya los propios guionistas y los dibujos animados, tanto para niños como para adultos y así, suelen incluso evitar ese arquetipo o incluso deconstruirlo a veces para hacer alguna broma o algo así. Bueno, yo he de decir que ahora mismo hacen muchas series y muchas películas en Netflix o en cualquier sitio que solo tocan temas como es el colectivo LGTB, feminismo y tal, y solo lo hacen por política y por economía, porque ahora es lo que vende. Sí. No, sí, a ver, no me refiero tanto a ese tipo de inclusión. Lucha de tal, no, lo hacen simplemente por economía. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo que obviamente a las empresas, si vendiera hacer un documental de Hitler es el puto amo, pues lo harían, ¿sabes? A ver, ese no es el tema es, yo no hablo de las típicas series de Netflix que meten 50 personajes y que dices, esto lo hacen por decir, oh, mira qué tolerantes somos. A ver, yo hablo de, por ejemplo, que al construir los arquetipos de personaje, ya muchas veces intentan evitar ese tipo de esquemas así más arcaicos, por así decirlo, que yo creo que ese tipo de esquemas existían porque, ya, o sea, que no es como que estén ahí, vamos a inculcarle esto para condicionarlo, sino en plan de qué es lo que querían ver los niños y las niñas, ese tipo de esquemas, y que, bueno, había muchos casos donde a lo mejor a un niño le gustaba ese tipo de esquemas y no había ningún problema, bueno, a lo mejor había un problema, bueno, ¿sabes? O sea, bueno, el punto, o sea, que no siempre se cumple, pero lo que digo es eso, o sea, ese tipo de esquemas ahora o se evitan o lo intentan mezclar con otro tipo de personajes, tanto femeninos como de tal, que o lo intentan condicionar menos en el tema de eso, pero normalmente ese tipo de esquemas suelen ser porque, bueno, pues hay una, a ver, yo no sé si estoy de acuerdo o no, tampoco sé mucho de guionistas, pero de guiones y sí, pero normalmente pues hay una cierta teoría del guión, tipo, a ver, yo no tengo mucha idea de esto y lo que estoy diciendo ahora mismo es una especie de Dunning-Kruger, pero eso que eso en plan de hay ciertos autores tipo Carl Jung o algo así que hicieron como estudiaron ciertos esquemas de las historias y la fantasía y los guiones de dibujos animados y de libros y de todo,
y pues hay ciertos esquemas que normalmente esos esquemas, esos arquetipos así suelen estar relacionados con lo masculino y femenino y vende porque según ese tipo de cosas hay cierto acondicionamiento psicológico a sentirse interesado por ese tipo, por dibujos, libros, películas que suelen tener personajes que cumplen ciertos esquemas. Aún así, pues ahora lo que se ve es que aunque muchas veces se cumplen esos esquemas porque es lo que psicológicamente vende o eso, también muchas veces lo mezclan con otro tipo de personajes femeninos así que no tienen que ver con esos esquemas. Pero el punto es por qué ese tipo de esquemas, de mensajes subliminales, por así decirlo, de ideas, son tan hacen supuestamente calen tanto en la psicología de promedia que la gente incluso se ve condicionado, pero luego hay un montón de veces que incluso se ponen mensajes tanto explícitos como implícitos de intentar inculcar algo así, pero luego a los jóvenes así no lo quieren seguir así. O sea, tipo, por ejemplo, si hay un estereotipo de las personas de esta nacionalidad, pues todos trabajan en esto, a ver, no sé, habrá alguna persona que sea muy influenciada así, pero por lo general no ves que tipo, a lo mejor alguien dice, oh, yo soy indio y quiero trabajar en cosas de electrónica porque es lo que suele salir en las películas, ¿sabes? O sea, tipo, ¿por qué ese tipo de estadísticas solo se reflejan en temas de género? ¿No será que a lo mejor hay algo más, ya no que sea una imposición, sino unas tendencias que ya están, ¿sabes? Bueno, a ver, ¿sabes? Tampoco sé mucho de mierda en la antilla, de neurobiología así, pero ¿sabes? Bueno. A ver, é que eu non penso que os debuxos Está grabando, ¿no? Vale. Eu non penso que os debuxos que inculquen ideas machistas vendan porque aos nenos gustalle que sexan machistas. Más que machista, como un arquetipo, o sea, al fondo es fantasía y es como que al final no se lo van a tomar. Los niños pequeños en realidad, o sea, al principio no tienen en sí ningún gusto, lo que pasa es que cuando van teniendo contacto con la sociedad es cuando empiezan a desarrollar sus gustos. Y si a una niña no para de ver dibujos animados donde le tiene que decir que tiene que ser una princesa, pues ella al final va a querer ser una princesa. Sí. No significa que ella lo desee en verdad, sino que se lo han inculcado. Además, antes de ver dibujos animados, por ejemplo, están muy influenciados por sus familias. Y si sus familias ya le dicen eso cuando vea en los dibujos animados. ¿Y qué porcentaje de familias creéis que tienen ese tipo de ideas o así? Pero bueno, el punto anterior, por ejemplo, a ver, ahora también el tema de, tipo, a ver, incluso en la época del boom de las películas de princesas de Disney también había videojuegos, películas, series, libros, cómics, donde había un montón de personajes femeninos pues haciendo cosas que no eran ser una princesa o ser una chica débil rescatada, o sea, ese arquetipo de chicas con interés amoroso protagonista, pues a ver, siempre ha existido, ya lleva y hasta hace poco existe, pero incluso en las series donde sale eso, tipo personajes de ese estilo, pues también hay chicas que tienen cualquier otro rol en la serie que no es ese, que puede ser el mismo rol que ocuparía un personaje masculino, o sea, pero en plan, bueno, no me acuerdo del punto, llevo como 30 minutos. Vale, sigue diciendo. Me tengo que ir. Vale. Ahí, ya paró el vídeo, ¿no? Ahí, bien. Guau, 12 minutos, guau, tengo como una hora de vídeo. Bueno, ¿qué tal? Vale, genial. Y bueno, no sé si queréis seguir con esto o puedo poner algún sitio pegado o algo así. Vale. Bueno, pues toda suerte. Sí. Espera un momento que pongo esto. Vale, ahora va. Hola, buenos días, tardes ya. ¿Qué tal todo? ¿Qué os motiva a venir aquí y manifestaros? Habla tú. Es que no sé, a ver, no sé. Di. No sé, la verdad es que no sé. Pues la gente, me gusta que haya muchísima gente, porque me anima. ¿Vamos andando o no? Nos quedamos quietos. Sí, mejor. Vamos, o sea, mola que haya ambiente, hace que la gente se una más y...
que no estoy inspirada. Es que claro, yo tampoco estoy inspirada, o sea, no muy bien. Básicamente pues para apoyar toda la causa del feminismo y todo eso. ¿Qué cosas os parecen más importantes de la causa del feminismo y todo eso? El hecho de, por ejemplo, no poder salir por la noche solas, tal, o sea, mi madre siempre me dice en plan que tengo que venir acompañada a casa y todo eso, y harta, o sea, no solo porque haya ahí pues violadores etc. y comentarios así también en general. Pero normalmente quienes tienen más posibilidades de sufrir algún tipo de... Normalmente, no sé en España, pero en muchos países, por ejemplo, quienes tienen así más posibilidades de sufrir agresiones así por la calle de noche, que suele ser peligroso para todo el mundo, suelen ser los hombres. Por ejemplo, en México, 9 de cada 10 víctimas así de asesinatos y cosas así por la calle suelen ser hombres así. ¿Qué opináis? Es violencia igual, no está bien. Sí. Ya, eso, o sea, a ver, en sí es violencia, pero claro, es otro tipo de violencia. O sea, Sí, no, a mí no me parece bien que se mate nadie. Ya, Sí, o sea, a ver, eso es obvio. Bueno, hay gente a que le gusta, pero... O sea, me parece bien que haya una causa específica para esto porque es una historia muy diferente. A la gente aquí la matan ¿Y por qué motivos creéis que matan a las mujeres, los delincuentes y los hijos de puta y eso? por cosas sexuales, tipo necesidad de meter el pito. O sea, yo creo que es eso. Las matan porque las violan. Bueno, no sé, no estoy pensando en las cosas. Vale. Vengo de dormir, no tengo... Vale. Y nada. Bueno, pues chao, muchas gracias. Gracias. Pues quería saber qué motiva a venir a este tipo de sitios, qué motiva a venir a esta manifestación. ¿Qué tipo de presión crees que sufren las mujeres y eso? A nivel social, ¿Crees que hay alguna obligación o autoridad que obliga a las mujeres a ese tipo de situaciones, de trabajar más en casa o tener trabajos menos y todo? Nada, es un canal de YouTube. ¿Crees que el machismo es un Estoy ayudando a ella. dominante en la sociedad? Mierda, espera un momento, tengo que repetirlo porque resulta que empezar a grabar, está reproduciendo el audio. Vale. ¿Por dónde iba? Ah, sí, vale. ¿Qué os motiva a venir a este tipo de manifestaciones? Bueno, como te decía, es la lucha de la mujer, ¿no?, en la sociedad, para visibilizar un poco que al final la igualdad no existe. ¿Y por qué crees que la igualdad no existe? Porque a día de hoy los hombres y las mujeres no estamos en igualdad en relación a los cuidados, en relación al nivel laboral, a las tareas del hogar, a muchos aspectos. ¿Y crees que hay alguna autoridad o algo que impone ese tipo de tendencias distintas entre sexos y géneros? Sí, el machismo instaurado tanto en instituciones como en la sociedad en general. ¿Y consideras que la gran mayoría de la población es machista o tiene ese pensamiento? Y por tanto las instituciones y eso. Sí, tanto hombres como mujeres son machistas. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación, la televisión, la política y todo, hay tanta reivindicación del feminismo, tanto en colegios como en sitios y así? Y si hablas con la mayoría de gente, una gran porcentaje de la sociedad se identifica con ese tipo de ideologías, movimientos, etcétera. También a día de hoy se habla de la inmigración, pero quiere decir que la inmigración sigue existiendo. La violencia contra la mujer y el feminismo es una reivindicación que lleva haciéndose años y seguirá existiendo porque el machismo existe. Es muy difícil eliminarlo. Sí, pero entonces, si como sociedad somos conscientes, ¿quién crees que
o qué personas, instituciones de sí crees que imponen ese machismo y en qué sentido? Perdona, que no te Pregunto, Ángela, ¿estás grabando bien? Vale. Vale, la última que vamos a bajar. Vale, pues bueno, di algo así en plan Bueno, ojalá esto sirva para concienciar a la gente, que al final no queremos ser nada más que nadie, simplemente que haya igualdad y esto a día de hoy no existe. Sí, pero eso, o sea, si se hace todos los años y gran parte de la población es consciente de esto, o sea, por lógica ya este problema o debería ser algo residual o debería ser, o debería ser algo ya anecdótico, que bueno, al menos lo que yo creo, que cada uno tiene su forma de pensar y eso. Ojalá sea anecdótico, pero no lo es, igual que el orgullo gay es una reivindicación porque sigue habiendo una gran discriminación hacia las personas trans, personas con diversos géneros, entonces bueno, esto seguirá existiendo porque sigue habiendo desigualdad. Vale, muchas gracias. Chao. Estoy preguntando a toda esa gente y estoy preguntando a gente de todas las posturas y en plan... Y bueno, quería saber por qué consideráis que la prostitución, al menos en casos que, no sé si lo consideráis en casos que no hay ninguna coacción o mafia o algo así, ¿consideráis que es violación en casos de no hay mafia y que lo organizan como es un trabajo y así? Sí, yo considero que cualquier forma de trabajo sexual no es trabajo, es explotación si es trabajo sexual. ¿Y no creéis que el hecho de decir que algo así es violación es un poco falta de respeto a... Vale, yo estoy en plan respondiendo en plan como de forma en plan, ¿sabes? Algo dura, pero no es en plan buscar discusión, sino, bueno, si queréis debatir, sí. Un poco falta de respeto a gente a mujeres que han sufrido violaciones cuando se ha estudiado que en casos de prostitutas que han sufrido violaciones no han sido las mismas consecuencias psicológicas que al haberse prostituido de forma voluntaria o algo así, y que muchas incluso les gusta aunque no lo llamemos trabajo, su forma de ganar dinero. Es que de todas formas eso estamos hablando de menos de un 1% de los casos reales de explotación sexual, entonces aunque en la prostitución efectivamente haya menos de un 1% de mujeres que lo hacen voluntarias, hay un 99% de mujeres que son obligadas. ¿Y esas estadísticas y así, dónde se podrían encontrar? Pues en el INE, por ejemplo, Instituto Nacional de Estadística, o si queréis algo que no sea institucional, por ejemplo, Intermon Oxfam o otro tipo de organizaciones como Amnistía Internacional que estudian este tipo de casos, no solo en España sino en todo el mundo. Vale, pues muchas gracias. Vosotras. También según la ONU, según las instituciones como la ONU, también tengo entendido que es, por ejemplo, el 10%, así. No lo sé, yo me manejo los datos del INE. Vale, pues muchas gracias por la opinión, chao. Como militantes de Podemos, o como militante de Podemos, ¿qué piensas sobre la ley del solo sí es sí que ha causado tanta polémica? Pues que es un problema de los jueces machistas de este país. La ley está perfectamente hecha. ¿Y por qué crees que un montón de jueces, no crees que es más probable que a lo mejor Irene Montero se haya equivocado en la ley electoral, que un montón de jueces se hayan saltado sistemáticamente la ley? Es que Irene Montero no es la que hace la ley ella sola. Bueno, sí, Irene y su equipo, eso. El equipo y el Ministerio de Justicia. Pero según las leyes y todo eso no se puede saltar una ley así tan a rajatabla, o sea que lo más probable es que los jueces, o lo que se sabe según ese tipo de cosas, es que los propios jueces lo que han hecho es cumplir ese tipo de leyes en ese sentido. No, mira, exactamente, la mayoría, el 70% de los jueces están dando por buena la ley. Es una minoría la que está intentando rebajarle las penas a muchos violadores. Porque a lo mejor en esos casos sí que la ley se puede aplicar, sin embargo, ese tipo de tecnicismo legal se puede aplicar, pero en los demás casos a lo mejor no se puede aplicar, a lo mejor ese es el... Todas las leyes son interpretables, todas. Lo que hay es que saber interpretarlas bien y no jugar a esa política que están haciendo en este momento los jueces, que en vez de jueces parece que son políticos y están reaccionando a una conquista feminista que de hecho el PSOE en este momento ha vuelto atrás. Vale, pues muchas gracias por la opinión. Chao. A pesar del pequeño incidente en el que varios miembros de la asociación Asturias Vigo intentaron agredir a mi novia, la experiencia ha sido muy enriquecedora y la mayoría de personas
han actuado y conversado de una forma muy civilizada y que me ha enseñado mucho sobre la forma correcta de tratar a la gente que no piensa como nosotros y así, y que aunque hay un montón de gente tóxica y el feminismo y eso sea un movimiento tóxico, discriminatorio y cosas así, no significa que todas las personas que se significan así lo sean, y que si intentamos desde el diálogo explicar esas ideas a esas personas podemos crear una sociedad mejor. Y vale, estoy hablando muchas mariconadas, pero mi punto es que muchas veces nos enfrentamos por Twitter, por redes sociales y cosas así con gente que a lo mejor si se hablara de forma civilizada entenderíamos que tenemos objetivos muy similares y no dejaríamos que los políticos nos manipularan para odiar a los demás y ir poco a poco radicalizándonos. Ya está.